Bien, y vamos a quedarnos en este tema y en sus implicancias con nuestro entrevistado de esta mañana. Ya está con nosotros muy temprano el fiscal nacional Ángel Valencia, a quien damos la bienvenida aquí a los estudios de ADN. Gracias, fiscal, por estar acá. ¿Cómo le va, fiscal? Buen día. No, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Arranca bien temprano ahí las actividades, ¿no? Siempre, sí. Y ayer, más temprano que nunca, fiscal, y quiero partir por eso. A las 2:30 de la mañana partimos ayer. Ya, a las 9:30. 2:30. 2:30, claro, sí, pues sí, fue de madrugada el operativo. Y primero que todo, fiscal nacional, le quiero preguntar si hay alguna novedad que usted maneje respecto de la búsqueda de ese cuarto implicado, de quien ayer se dijo que pudiera ser detenido en las próximas horas. ¿Ha pasado algo en estas horas? De Tomás Antigüen. Hasta momentos antes de ingresar a esta sala, no había recibido algún reporte en el sentido de que hubiese sido detenido. Pero detrás de él están no solo carabineros, sino que también está la PDI. Como ustedes saben, esta persona estaba prófuga desde hace tiempo. Claro. La PDI también tenía una orden de detención en sus manos. Por supuesto, el fiscal Garrido había instruido que esa orden no se hiciese aún efectiva si en algún momento había algún encuentro casual. Aunque es difícil introducir una orden de ese tipo, pero que, más bien, me corrijo, no es que no se le detuviera si había un encuentro casual, sino que básicamente se evitara activamente hacerla efectiva, ¿no? Porque hacerla efectiva podía alertar a la otra persona a la que se estaba investigando, y la idea era detenerlos a todos juntos de una vez. Yeah. Por supuesto, si hay un hallazgo o una cosa flagrante o hay un hallazgo casual, a esas personas se les detiene, ¿no? Hago esta aclaración porque puede prestarse para malas interpretaciones equivocadas. Exactamente. Pero no había una búsqueda activa. Hoy día hay una búsqueda activa por ambas policías, tanto por Carabineros como por la PDI. Fiscal, pero ya a propósito de la madrugada de ayer, ¿podría usted compartir o desclasificar cómo se llega a esta operación en la que no solo se ve la simultaneidad de los operativos en la zona de Cañete y en Huechuraba, en Santiago, sino también la presencia de usted en persona en la zona, del general director de Carabineros y hasta de canales de televisión o de medios que parecen haber acompañado esta operación? ¿Cómo es que se llega a esto? No habíamos tenido precedentes de algo así. Sí, mire, lo que ocurre es que creo que durante las semanas previas les había manifestado en distintas entrevistas que era optimista, pero sobre la base de antecedentes concretos, ¿no? Pero que no podían proporcionar. Ciertamente, la Fiscalía llevaba varias semanas trabajando sobre la base de la hipótesis de participación de un grupo de sujetos, ¿eh? Fue poco a poco descartando distintas situaciones. Cuando comenzamos, manifesté repetí algo que el propio fiscal Garrido y su equipo me habían transmitido desde un comienzo. Por la experiencia de trabajo en la Araucanía, van trabajando distintas hipótesis de investigación y van descartando distintas hipótesis. Por ejemplo, la razón por la cual los carabineros estaban en el lugar, las motivaciones que las personas pudieron haber tenido. Ayer los fiscales ya tenían desde hace algunos días bastante información, con un antecedente para que ustedes lo sepan. Solo la orden el escrito mediante el cual piden la orden de detención en contra de estos 4 sujetos, el escrito tiene 100 páginas. Son 100 páginas de antecedentes. Que no se redactaron ayer, digamos. Exactamente, que no se redactaron ayer. Él llevaban algún tiempo preparando los antecedentes y influían hasta factores climáticos, y logísticos de Carabineros, que tenían todo ello que coincidir para hacer efectiva esa orden. Ayer había bastante interés de la prensa. El propósito del fiscal fue que sin que se obstaculizase la diligencia, antes de todo informar a las víctimas. Las que primero supieron del resultado de la diligencia fueron las víctimas y los familiares, ¿no? Y una vez que les informó, había consideración, como le insisto, de que esto fue en el caso de los fiscales, fue una actividad que empezó a las 2:30 de la mañana. Fiscal. Fue que pudo desplegarse de la forma como usted apreció ayer. Las investigaciones siempre son mucho más complejas, sobre todo en zonas como la Araucanía y el Biobío, lo han dicho ustedes, lo ha dicho el gobierno, lo han dicho otros expertos, pero a nivel de sentido común hay muchísimas personas que ayer se preguntaban por qué pasaron 3 meses para llegar a un círculo que era tan estrecho a la persona a la que se le fue a controlar ese día esa medida cautelar, a donde concurrieron los carabineros asesinados, porque finalmente 3 de los sospechosos, 2 de ellos detenidos, son sobrinos
de la persona de apellidos Antibuen Riquelme, que era el sujeto de control de esta medida cautelar. ¿Por qué pasan 3 meses si estaban tan cerca? Digo, para el sentido común, entendiendo todo el resto de la complejidad de las investigaciones. Porque el sentido común no basta. ¿Me explico? Junto con aquello que probablemente pueda sostener una hipótesis inicial de investigación, es necesario recabar evidencia. Y generalmente los fiscales en investigaciones de esta naturaleza hacen esfuerzos muy importantes por recabar la mayor cantidad de evidencia posible antes de las detenciones. Y me quedo con eso. Entienden que después de las detenciones, cuando los sujetos ya están advertidos, es muy difícil que hablen, se comuniquen entre sí, es muy difícil que hablen con otras personas. Es posible que con el tiempo se relajen, lleguen algunas conductas que puedan ser indiciarias de dónde se pueden encontrar algunas especies de que se están buscando. Entonces, en consecuencia, esperan normalmente que la situación madure para poder finalmente detenerles y recabar más evidencia. Hemos tenido información durante las últimas horas, lo ha entregado el fiscal Garrido, pero en resumen, ¿cuál es la evidencia que hoy día a la Fiscalía Nacional, al fiscal Garrido en particular, le hacen tener esa convicción tan profunda, tan profundamente marcada ayer, de que estas personas tienen participación en este homicidio? Es una conjunción de antecedentes, porque como vamos a descartar la primera, ¿no? Bastante obvia. Estas personas no habían, hasta el día de ayer, no habían comparecido en la investigación. Por lo tanto, no se construye sobre la base de las declaraciones de estos individuos ni de una delación entre ellos, ¿no? Hasta el día de ayer no habían sido habidos, y de hecho hay uno que aún se mantiene prófugo. Sí, claro. Pero son la unión de antecedentes testimoniales, de algunas pericias biológicas o que tienen que ver con cotejos de ADN, con comunicaciones que fueron interceptadas por antenas satelitales, ¿okay? Con dispositivos electrónicos que también dejan rastros electrónicos, con evidencia que surge en alguna cámara rural, con restos o con evidencia física encontrada en el sitio del suceso. Un conjunto de antecedentes que, unidos unos con otros, permiten determinar que entre los autores se encuentran estas personas. Ya, yo quiero insistir, fiscal, en la coyuntura, entonces, ahora poniendo el foco en las últimas horas previas a los operativos de ayer en la madrugada. Por el hecho, recogiendo lo que usted decía, ¿no? Se llega al minuto después de una investigación larga que ya acumulaba antecedentes. Usted dijo, ¿cuántos? Más de 100 páginas de antecedentes. O sea, son varios tomos, la verdad. Solo el escrito voluminoso que pide la orden de detención y las entradas de registro. Tiene ese volumen. Tienen 100 páginas. Claro, solo es una suerte de resumen de los otros antecedentes. Perfecto, de la forma en que se presenta ahora ante el Tribunal de Garantía. Claro. Pero hay abundantes antecedentes. Ya. Fuera de esa justificación, para llegar a lo que Paula preguntaba, a los 3 meses que pasaron para que ayer esto se desarrollara, quiero detenerme en la forma en que esto se presenta ayer a la ciudadanía. Un operativo simultáneo en los cuales está el fiscal nacional presente, y usted nos da ahora también antecedentes muy propios de la investigación que se supone que debe llegar el fiscal regional en particular. ¿Por qué usted como fiscal nacional entrega y puede compartir estos antecedentes de una investigación específica de un fiscal que tiene supuestamente la soberanía para llevarlo adelante, con el general director de Carabineros de Cuerpo presente allá y con periodistas de la televisión también simultáneamente? Porque hay una persona que no fue habida, que sigue prófuga. Usted me decía que esa persona no se detuvo porque era la que tenía más antecedentes que pudiera haberse detenido antes, pero hubiera alertado a los demás. Pero el que se desarrollara esto con tanta ostentación, se lo pregunto derechamente, no sé si la palabra es equívoca, ¿a su juicio descarta la posibilidad de riesgo de la fuga de esa persona o de otros eventuales implicados? Sí, absolutamente. Primero, respecto de la presencia de los medios, la presencia de los medios se materializa cuando ya las detenciones se han hecho efectivas. Es decir, los medios no se encuentran presentes durante el desarrollo de las diligencias, sino que los medios son informados, insisto, después de la familia y después de que las diligencias ya se han hecho efectivas. Por lo tanto, no las ponen en riesgo. ¿Las diligencias fueron 2 y tanto de la mañana o a qué hora? Las diligencias, la primera reunión con los fiscales se produce aproximadamente a las 2:30 de la mañana, en la que nos tocó participar, y después nos trasladamos hasta el centro de control electrónico y comienza el movimiento Carabineros alrededor de las 5 de la mañana.
Incluso yo diría que a esa hora estaban viajando los equipos de la televisión. A las 5 de la mañana. Ahora, de manera alguna, entonces, el cumplir con nuestro rol de informar también a la comunidad pudo entorpecer las diligencias que se están llevando en curso. Nosotros también tenemos un rol de informar a la comunidad, es parte también de nuestro trabajo. Es muy obvio que durante todos estos meses hubo mucha expectación respecto a lo mismo. Tendríamos que compatibilizar ese deber de proveer información a la comunidad acerca de qué es lo que está ocurriendo sobre un caso muy importante con la protección de la investigación. Y me parece que ayer hubo un equilibrio adecuado. El Carabinero realizó un esfuerzo muy importante. Lamentablemente hubo uno de los sujetos, el más importante, el que no pudieron detener. Por supuesto, con desazón nuestra, pero entiendo que Carabinero hizo todo lo que a su alcance se encontraba. Pensar lo contrario, creo que hay que tener buenos motivos para sostenerlo. Y lo segundo es que respecto de qué información puedo entregar, tal como lo he dicho en otras entrevistas, quienes tienen la reserva, la investigación son reservadas, y quienes tienen el dominio de la información que se puede proporcionar son los fiscales que se encuentran a cargo de la causa. Si entrego algún antecedente es porque es un antecedente que o el fiscal regional ha hecho público, el fiscal de la causa ha hecho público, o porque él expresamente me ha autorizado para poder compartir. En este caso en particular lo que estoy tratando de hacer es tratar de sistematizar o explicar alguna información que ya los fiscales habían proporcionado a la prensa. Pero quisiera agregar algo más. Si bien es cierto que el fiscal nacional es el jefe superior del servicio, pero no puede impartir instrucciones particulares, también es cierto que el resultado de las diligencias, el resultado de las actividades más importantes de la Fiscalía no le pueden resultar indiferentes a un fiscal nacional. En consecuencia, de las causas más importantes de la Fiscalía, trato siempre de mantenerme informado de manera bastante actualizada, sin entorpecer las actividades ni tampoco saberlo todo, porque tampoco es posible y probablemente tampoco sea conveniente. Pero hay un trabajo cercano también de las unidades especializadas. En este caso en particular, por ejemplo, el coordinador de la macrozona sur de la Fiscalía Nacional estuvo prestando apoyo permanente al fiscal Garrido y a su equipo. El fiscal Garrido, por supuesto, siempre nos reporta con cierta periodicidad lo que está pasando. En algunas ocasiones necesitan algunos recursos especiales, se contactan con nosotros, y siempre me parece que es importante que el fiscal nacional esté prestando apoyo en el lugar. Uno pregunta, porque aparece esto como un gran logro, y así lo informamos ayer, un golpe policial y del Ministerio Público en la investigación de un hecho gravísimo. Pero uno pregunta porque tiene que preguntarte para que quede claro. No, por cierto que sí, fiscal. Pero el responsable de la causa es el fiscal Roberto Garrido. Fiscal, usted dice, hemos ido sistematizando antecedentes, informaciones, ya hemos hablado de la evidencia que permiten al Ministerio Público y a las policías hacerse la convicción de que estas personas, o que en estas personas detenidas estarían los autores de este homicidio. Hablemos del móvil, porque en las últimas horas el Ministerio Público ha dicho cosas que de alguna manera ya se habían manejado. Por ejemplo, que esto se trató de un asesinato planificado, que los imputados habían estudiado el lugar, en que ese día los policías, como en ocasiones anteriores, iban a fiscalizar el cumplimiento de una medida de arresto domiciliario. Se ha hablado y se ha entregado información, no sé si por parte de ustedes, pero al menos por la prensa, que el expediente que tramitó en forma reservada el fiscal Roberto Garrido permite decir que los carabineros murieron de rodillas y les dispararon por la espalda. Pero el móvil, ¿cuál es el móvil de estas personas para asesinar de esta manera tan cruel a estos 3 carabineros? De quemarlos después, de cambiarlos de lugar, de llevarlos al pick-up de la camioneta, porque el móvil parece un tanto, ¿cómo plantearlo?, débil en la forma de vinculación. Se decía ayer que era como para mostrar su rechazo al actuar de carabineros, que antes ya habían atentado con carabineros, pero llegar a esto... Sí. Primero recordar que uno de los sujetos que se encuentra prófugo ya tiene una causa previa por un atentado bastante grave contra carabineros. Fue el lanzamiento de una bomba molotov contra un vehículo MOWAB, encontrándose los funcionarios de carabineros en su interior, incluso poniendo en riesgo la vida o la integridad física de esos funcionarios. Esa es la causa que este sujeto tiene pendiente. El segundo, recordar algo. Tal como manifestó el fiscal Garrido, estos sujetos, o lo que se ocurre en la zona, la información con la que se cuenta o la información con la que ellos poseen, particularmente en el caso del sujeto que se encuentra prófugo, son sujetos que se dedican reiteradamente a delinquir del lugar.
particularmente que se encuentra prófugo. La presencia de carabineros y la presencia de la Armada en el contexto del estado de excepción es una limitante muy importante para que se continúen realizando las actividades delictivas que estas personas acostumbraban a hacer, particularmente el primero de ellos, ¿no? Es decir, robos con intimidación, delitos de esa naturaleza. Como decía ayer el fiscal Garrido, el tipo de delitos que estaban dirigidos principalmente a lucrar, o sea, a generarles ingresos, ¿no? La actividad, ellos, si bien están asociados o han tenido participación en acciones o en la actividad de UAM en alguna ocasión, o de liberación, resistencia lafkenche mapuche, claro, en el lugar, eso aparece más como un pretexto de la actividad delictiva que a la inversa. Es decir, de esa otra actividad delictiva, la más común. Claro, pero ocurre que más bien es un pretexto, una pantalla para... O sea, no necesariamente... Aquí no hay reivindicación mapuche, ¿no? Su actividad principal es delinquir y cometer delitos comunes. Y en esa lógica, Carabineros y la presencia de la Armada impedía ese actuar, digamos. Exactamente. Para poder cometer ese tipo de delitos, y probablemente ustedes lo han escuchado a propósito del crimen organizado, es muy relevante el control territorial, es decir, tener control del territorio. En consecuencia, esta acción, al menos en la forma como Roberto nos ha explicado, tenía básicamente por objeto una reiteración, o sea, una proyección de un acto violento ya ocurrido años atrás, o sea, es consistente con lo anterior, y tenía por objeto dar una señal, o manifestar su rechazo a la presencia policial. ¿Quedarse con las armas también? ¿Perdón? ¿Quedarse con las armas también? Al parecer así ocurrió también. Claro, o sea, al parecer, además, tenía por objeto quedarse con las armas. Ahora, por supuesto, no es habitual que alguien, para robarle algo a otra persona, claro, como el caso de las armas, simplemente lo ejecute y además queme los cadáveres. O sea, es un crimen con bien poco precedente. Eso es proyección del ánimo de control territorial, de disuadir la presencia en el lugar, y además de una animadversión más que evidente de la presencia de Carabineros. O sea, ¿es crimen organizado? ¿Podemos llegar a hablar de crimen organizado? Yo creo que ese es un antecedente que tiene que establecerse propiamente con la investigación, porque los estándares más o menos generales sobre el crimen organizado no son los mismos de los de una asociación criminal, pero se espera para que haya crimen organizado, que haya una reiteración de delitos de la misma naturaleza, que sean al menos 4 personas, que lo cometan en distintos lugares. Yo creo que todavía quizá puede ser muy prematuro hacer una afirmación de ese tipo. Es muy interesante esta identificación de móviles o posibles motivaciones y algunos perfiles como lo que usted está abordando, fiscal. Porque muchas personas pueden haber efectivamente ya con el tiempo y con los hechos acumulados empezar a vislumbrar, y así se ha diagnosticado además por las propias autoridades del sistema de justicia, por las autoridades de los gobiernos, que aquí había crimen organizado o hay, que está operando en la zona, robo de madera, otro tipo de robo, los delitos más comunes que usted ha mencionado. Pero cuando se ataca a Carabineros, aparece como otra cosa, ¿no es cierto? Y más de alguien pudo pensar, a ver, aquí estamos de nuevo ante reivindicaciones de la causa mapuche, de sectores más radicalizados política y culturalmente que están atacando a la policía. Pero hay que distinguir bien eso entonces, porque lo que usted nos está diciendo, y de alguna manera se lo escuchábamos también al fiscal Garrido, hay aquí una señal que, claro, se desconecta un poco de esa otra rutina de delitos más comunes que veníamos viendo y que hemos seguido viendo, pero no necesariamente esto supone entonces una vuelta, un revival de las acciones de lucha de la causa mapuche, sino que siguen insertas en una dinámica más bien criminal, de ostentar de pronto y dar una señal territorial de control, pero con propósitos que más que culturales o mapuches o históricos siguen siendo puramente criminales. ¿Es algo así lo que uno puede...? Es más o menos así como usted lo describe. Es decir, una combinación entre odio, control territorial, que yo creo que es probablemente el factor más importante, ¿no? Disuadir la presencia policial y disuadir la presencia de la infantería de marina en el lugar. Eso de todos modos nos ancla un poco en odio a la institución del Estado, y además en actividad criminal permanente. No estamos hablando, insisto, no estamos hablando de sujetos que, inspirados en una actividad o en un fin noble, recurren a un acto violento de esta naturaleza como para mandarle un símbolo a la sociedad de la necesidad de una liberación. La verdad que no se condice con aquello. Ya tenemos un antecedente. Pero sí revive aquí algo, el conflicto antiguo. No es casual que se dé en esa zona.
Ya, fiscal, usted ha mencionado varias veces el rol aquí del fiscal regional Garrido, que es de la Araucanía. Esto ocurrió en Biobío. En las primeras 24, 36 horas recordamos que tuvo a su cargo las investigaciones, las primeras, apenas se encuentran los carabineros asesinados. Estuvo la fiscal Marcela Cartagena con los fiscales de la zona investigando, y pasó entre ese sábado del crimen horrible y el lunes vino el nombramiento que usted decidió del fiscal Garrido. ¿Cuál es el balance que se hace ahora en vista del éxito que está teniendo el fiscal Garrido? Además, la coincidencia de que ayer se obtiene la sentencia de la Corte Suprema que ratifica la condena que el fiscal Garrido consiguió para Héctor Yaitul a 20 y tantos años de prisión, y versus lo que ha ocurrido con la Fiscalía Regional del Biobío, donde ha habido harto problema en otros casos. Me acuerdo, por ejemplo, del caso de Tomás Bravo, el niño, donde ha habido traspiés investigativos desde el inicio, en fin. A ver, ¿cuál es la evaluación que se está haciendo del rol de los distintos fiscales? Porque en el fondo usted puso ahí en Biobío a un fiscal de otra región a investigar. O sea, lo de Ernesto Yaitul la semana pasada, digamos que que el tribunal no logró, que le reprochó a la Fiscalía no lograr comprobar o ratificar que habían estado en el lugar de los hechos, digamos. Mire, la Fiscalía Regional de Biobío tiene mucho trabajo, ¿no? Tiene una cantidad de trabajo muy importante asociada a la causa de los convenios. Entonces, usted recuerda los convenios con el gobierno regional de Biobío. En el último tiempo también ha tenido causas muy importantes por el narcotráfico. Ha tenido que hacerse cargo de un problema muy importante de la investigación que está relacionado probablemente con actos que aparentemente están reñidos con la probidad de manera muy grave en la Fiscalía de Los Ángeles. Es una fiscalía que tiene muchas cosas que atender, ¿no? Y por otra parte, en el caso de la Fiscalía de la Araucanía, si bien el fiscal Garrido ha hecho un gran trabajo, lo que hace el fiscal es liderar un equipo de trabajo. O sea, es él el que está permanentemente interviniendo de manera pública, pero lo que hace el fiscal Garrido es liderar un equipo de fiscales. Son los fiscales adjuntos los que investigan directamente. Exactamente, por razones técnicas, jurídicas, de los equipos que están organizados, de cercanía geográfica, de los resultados y la experiencia que habían estado acumulando en el último tiempo, es que me pareció que era más apropiado, considerando estas situaciones, que Roberto liderase un equipo integrado de fiscales tanto de la Araucanía como de Biobío, como efectivamente ocurrió. Fue un equipo integrado que trabajó de manera conjunta de la Araucanía con Biobío, y creo que fue una decisión apropiada a la luz de los hechos. Fiscal Valencia, no puedo dejar de preguntarle, hay una situación diplomática que hoy día está en un punto de tensión bien alto entre Chile y Venezuela a propósito de la actitud que ha tomado el gobierno del presidente Gabriel Boric en relación a los resultados de la elección presidencial en ese país. Hay crímenes como el del teniente Ronald Ojeda que se están investigando, que necesariamente necesitan la colaboración internacional, entre otros países de Venezuela. Hubo un impasse cuando vinieron representantes del Ministerio Público de ese país a Chile, que no fueron recibidos por usted, lo que recibió la reprimenda también del gobierno venezolano. ¿Qué pasa ahora? La delegación diplomática chilena tiene que salir de Venezuela, la delegación venezolana de Chile sale también por orden del gobierno de Maduro. ¿Qué pasa con las investigaciones? Que ya tenían una colaboración bien trabada, y ahora ¿cuál es el impacto que esto puede tener en la Fiscalía? Los tiempos de la política son distintos de los tiempos judiciales o de la actividad de la Fiscalía. Solo quisiera comentar, por ejemplo, que aunque si bien con la República, con Bolivia, no tenemos relaciones diplomáticas, nosotros tenemos una relación muy fluida con la Fiscalía General de Bolivia, y con el fiscal Lanchipa tenemos una muy buena relación de trabajo. Okay. En el caso de Venezuela, alguien perfectamente podría decir, bueno, pero parece que no va a pasar lo mismo. Con el señor Saab. Considerando las dificultades que han habido, ¿no? El fiscal... O sea, el fiscal Saab ha sido muy crítico, incluso de usted en lo personal, digamos. Me consta que el fiscal Lanchipa es muy celoso de la autonomía constitucional de su fiscalía. En Bolivia. Exactamente. Yo espero que nosotros tenemos la obligación de tratar de seguir trabajando de la forma como se pueda con la Fiscalía de Bolivia, sabiendo el par que tenemos frente a nosotros. Ya, pero con la Fiscalía venezolana... de Venezuela. Sí, si la colaboración de la Fiscalía venezolana se puede avanzar, ¿se va a llegar a hacer justicia en el caso de Ronald Ojeda, por ejemplo? Bueno, no puedo quejarme del empedrado. Ese es el empedrado que enfrentamos, esa es la situación que enfrentamos, y en consecuencia tenemos que avanzar con o sin su colaboración. Esperemos que poder contarla.
contar con ella. Y finalmente, fiscal nacional, a propósito del caso de Héctor Yaitul, que ya mencionábamos, está zanjado a nivel de la justicia chilena, aparentemente el caso. Entendemos que no hay instancias posibles ya después del fallo de la Suprema que ratifica la condena y rechaza cualquier nulidad de juicio. Eso ya queda entonces listo para quedar firme, ¿no es cierto? Así es una causa... Bueno, eso es medio obsesivo. Todavía falta el cúmplice con la resolución menor. Pero es un trámite, se supone. Sí, en general las cosas terminan así. Pero ellos anuncian, la defensa, acciones ante instancias internacionales, Corte Internacional de Justicia, en fin, como digamos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sabemos bien ahí cuál es el derrotero que van a seguir, justamente dicen que lo están estudiando. ¿Cómo definiría ese escenario que se puede presentar para esta causa? Mire, habrá que esperar si se ejercen o no se ejercen esas acciones. Las acciones, más que anunciarse, se ejercen y no conozco cuál va a ser el fundamento. Lo que sí puedo afirmar es que tenemos plena certeza, plena tranquilidad de que la tramitación de ese procedimiento se cumplieron de manera muy estricta todas las reglas procesales chilenas, todas las reglas constitucionales chilenas y todas las garantías judiciales que se encuentran aseguradas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen vigencia en Chile. Porque los cuestionamientos de la defensa apuntan fundamentalmente a los testigos protegidos, digamos. Bueno, pero por supuesto no cabe duda hoy en día. Pero la Suprema ya lo zanjó. En todo el mundo, en todos los países democráticos, existe una cierta institucionalidad que para casos excepcionales permite establecer la existencia de testigos protegidos. Lo importante en el caso de Héctor Yaitul es que nos parece que tiene que sentar un precedente para que se entienda que en Chile desafiar el Estado de Derecho y desafiar las instituciones democráticas y republicanas tiene un costo. Y el costo no termina siendo escaso cuando se piensa en que ya lleva su par de años, ¿no? Cuando en prisión preventiva y cumpliéndose la mitad de la condena, que no es de presidio perpetuo efectivo ni nada que se le parezca, puede estar libre en 10 años. La ley chilena tendrá que aplicarse en su caso. Él es un chileno que vive en Chile y que está sujeto a las leyes chilenas, por lo tanto, esa ley chileno mapuche, pero chileno también, al fin y al cabo, y en consecuencia tendrá que estar regido por las leyes chilenas. Mire, Yaitul no es la primera vez que está condenado por un delito de esta naturaleza. Ya estuvo condenado por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta. Esa condena tampoco la cumplió íntegramente. También tuvo algún beneficio intracarcelario. Pero lo importante es que la ley es la ley, no hay nadie sobre la ley, y tendrá que enfrentar su responsabilidad en la forma como los tribunales ya lo han dispuesto. Y también con las limitaciones de la ley, a eso se refiere usted. Así es. Fiscal Nacional Ángel Valencia, muchas gracias por haber estado en ADN hoy esta mañana. Gracias, fiscal. En aquello que lo perjudique como en aquello que lo favorece. Claro. Que le vaya muy bien. Pasa con todo supuestamente. Se supone. Se espera. Gracias, fiscal. Que estén bien, ¿eh?